Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Qué alegría! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, venga, vamos a conectarnos, vamos a despertarnos. Siempre digo que si ves a algún compañero que está empezando a quedarse dormido, por amor a él, le puedes dar un codazo aquí en el hígado, puedes meterle el dedo en el ojo y si se enfada, dile, mira, es que te amo tanto que no quiero que te pierdas lo que Dios tiene para ti, ¿vale? Así que nadie se quede dormido y si ves a alguien que está dormido, lo despiertas con amor. Ayer comenzamos viendo que la primera y la más importante revolución que todos necesitamos es encontrarnos cara a cara con Jesús. Esa es la principal revolución que necesitamos. Y a esta primera revolución le pusimos el título de revolución espiritual. Revolución espiritual. Estuvimos viendo que esto es algo que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Tiene que ser algo que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. Y estuvimos analizando la revolución espiritual de un hombre llamado Leví, Mateo, el autor del Evangelio. Y os acordáis, él estaba ahí sentado, prisionero de ese ídolo que lo tenía esclavizado, el dios Mamón, el dios de la riqueza. Pero Dios, en su gracia, envió a su Hijo a salvarlo, a rescatarlo, a producir una revolución espiritual en el pecho de este hombre. Lo vio, miró su corazón, miró en la condición en la que estaba, lo llamó, lo buscó, le hizo la predicación más corta, sígueme. Y a partir de ahí el Espíritu Santo impactó la vida de Leví y empezó una revolución espiritual. Os dije, y os lo voy a decir hoy, os lo voy a decir mañana y pasado, nada de los próximos mensajes vas a poder realizar si no tienes una revolución espiritual. Lo que estuvo compartiendo Marcelo el viernes, el primer día, ayer también en la mañana. Todo comienza con un encuentro con Jesús. El resto de lo que vas a escuchar en este campamento no lo vas a poder conseguir si primero no has entregado tu vida a Cristo, no tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Algunos de los que estáis aquí vais a intentar en vuestras fuerzas poner en práctica el resto de los mensajes, pero vais a dar cuenta que cuando pasen 2 meses ya no podéis. Y otra vez vais a empezar de cero. Por eso es muy importante tener un encuentro con Cristo, una revolución espiritual. Ahora, ¿cómo demuestro yo que realmente he tenido esa revolución espiritual? ¿Cómo demuestro yo que vengo de tener un encuentro con Jesús? Bueno, porque el sábado, la gran mayoría de los que estamos aquí vamos a regresar a casa. A casa. Y los que están en casa son los que nos conocen. Los que están en casa son los que saben cómo es nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Así que una verdadera revolución espiritual se tiene que demostrar en una revolución familiar. Y este es el segundo tema. Si quieres apuntar el título, he titulado este mensaje Revolución familiar. Si Dios cambia mi vida, mi madre lo tiene que notar. Si Dios cambia mi vida, mi hermano pequeño lo tiene que notar. Mi padre, mi abuelo, mis tíos. ¿Entendéis? Me impresiona ver que en muchas ocasiones cuando Jesús impactaba y revolucionaba la vida de algunas personas, les decía, ahora vete a tu casa, vete a los tuyos. Me acuerdo, por ejemplo, un hombre que era prisionero de varios demonios en su pecho, un hombre en Gadara, el endemoniado gadareno. Y dice que cuando Jesús lo libertó por gracia, por misericordia, él quiso seguir a Jesús, él quiso irse otra semana de campamento. Él quería seguir con el ministerio, pero Jesús le dice, no, espera. Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y yo a esto le llamo el ministerio del Gadareno, y es el ministerio que todo creyente tiene que tener, el ministerio del Gadareno. Quizás no todos tenéis el ministerio a predicar, a tocar en la alabanza o ir de misionero, pero todo cristiano tiene el ministerio del Gadareno. Ir a los tuyos y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque los tuyos son los que te hacen la prueba del algodón. Los tuyos son los que saben si tu revolución ha sido espiritual o ha sido emocional. Yo le pido a Dios, de verdad, le pido con toda mi alma, que el sábado cuando tú llegues a tu casa, tus padres sean los primeros sorprendidos. Que tú llegues a tu casa con la ropa sucia, pero con el corazón limpio.
Ojalá. Que tú llegues a tu casa y tus padres puedan llamar a los directores, a los monitores, dándoles gracias por todo el trabajo que han hecho, porque están viendo realmente cambios en su vida. Quiero deciros que el mensaje que hoy tengo para vosotros no es una historia, y como soy predicador de jóvenes, sé el reto que esto supone, porque cuando predicamos sobre una historia, pues es más fácil estar ahí en la historia, imaginándome a Leví sentado. Hoy no es una historia, hoy es un concepto. Así que os voy a pedir a todos, por favor, que prestéis mucha atención, que si alguien se está durmiendo, le deis el codito para que se despierte. Yo voy a hacerlo lo mejor que puedo, pero necesito también que tú te esfuerces conmigo, ¿vale? Vamos a estar pensando, va a ser sencillo, creo. No es una historia, son conceptos, pero creo que es un mensaje importante. Se encuentra en Efesios capítulo 6, del 1 al 3, revolución familiar. Efesios 6, del 1 al 3. Mientras lo buscas, quiero decirte que esta carta, Efesios, fue escrita por un apóstol llamado Pablo, el último de los apóstoles, llamado y escogido por Cristo. Pablo escribió cartas, igual que nosotros mandamos notas de audio, mandamos mensajes. En aquella época no había todo esto y se mandaban cartas escritas. Así que él escribe a una iglesia que se encuentra en una ciudad llamada Éfeso. Esa ciudad recibe una carta del apóstol. Ahora, el que está escribiendo la carta es Pablo, pero Pablo escribe lo que Dios quiere que escriba. Esto no es que Pablo se siente y dice, bueno, voy a ver qué le escribo a los hermanos de Éfeso. No, él fue inspirado por el Espíritu Santo y todo lo que escribió venía directamente de Dios. Así que Dios le manda una carta a los creyentes en Éfeso por medio de su instrumento, que fue el apóstol Pablo. Pablo sabía que esa carta, cuando se leyera, en aquella época, cuando recibían las cartas, estaba la congregación sentada y se leía audiblemente la carta delante de todo el mundo. Por eso Pablo, cuando escribe, él sabe que en aquella época las congregaciones, todo el mundo estaba junto. Él sabe que bajo ese techo de la iglesia de Éfeso hay personas que están solteras, hay personas que son viudos, hay esclavos, pero también sabe que bajo ese techo están los padres y también él sabe que van a escuchar la carta los hijos. Así que si lees Efesios en la carta, te vas a dar cuenta que durante toda la carta hay diferentes partes para toda la congregación. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Así que Dios manda una carta y en una parte de la carta le habla a los hijos que están en Éfeso. Y hoy la predicación es para toda persona que está bajo este techo, que es hijo. Así que creo que casi el 90% o más sois hijos. Esta parte es para vosotros, no de Moisés peinado, no de Pablo, del Dios creador. El creador del cielo y la tierra os va a decir algo a vosotros que sois hijos. Así que presta mucha atención. Y es muy sencillo, mirad, 3 versículos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y termina versículo 3. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Sé que lo que vas a escuchar en los próximos minutos es un mensaje anticultural. Y ese es el principal problema, que lo que yo voy a decir ahora, tu mente constantemente va a estar tratando de sacarlo, de reprender las palabras. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra mente se ha amoldado al siglo XXI. Y ese es el principal problema que tenemos al acercarnos a las Escrituras, que venimos a la Escritura con la gafa del siglo XXI, pero la Biblia dice, no te amoldes. No te amoldes a este siglo, no cojas el molde de este siglo, porque entonces no vas a recibir la palabra de Dios. Ese es el primer reto que tenemos, quitar de nuestra mente el molde, el patrón de este sistema caído anticristo que ha conquistado nuestra mente para abrazar la palabra de Dios. Pero yo te pido, por favor, que tú escuches estos 3 versículos y que entiendas que esta es la verdad de Dios para ti que eres hijo. Lo primero, he estado investigando y esta palabra hijos, si te das cuenta, comienza el texto diciendo hijos. Esta palabra hijos en el original es tekna. Tekna. En el griego la palabra original es tekna. La Biblia no se escribió en castellano, así que lo que se escribió ahí fue tekna. Ahora, ¿qué significa tekna? Pues mira, esto es muy interesante. Son
todos los hijos que están bajo la cobertura de los padres. Te lo vuelvo a repetir. Tecna significa todos los hijos que siguen viviendo bajo la cobertura de los padres. No dice la edad. Tecna no hace referencia a niños pequeñitos. Tecna no hace referencia a los jóvenes. Tecna apunta a todos los hijos que se encuentran viviendo bajo el techo de sus padres. Todo aquel que esté aquí, que siga viviendo bajo el techo de sus padres, eso es tecna, esto es para ti. Así que este término apunta a todos los hijos que se encuentran aún dependiendo de sus padres. No está hablando de un grupo determinado, de un grupo de edad, sino a todas las personas que viven con sus padres, a los que están bajo la cobertura. Y a esos hijos que están bajo la cobertura, la siguiente palabra, hijos, ¿qué les dice a todos los hijos que están bajo la cobertura? No sé, pero es que yo tengo 25 años. ¿Vives bajo la cobertura de tus padres? Sí, tecna, esto es para ti. Pero Moisés, es que yo me afeito cada 2 días, es que yo tengo 32 años, Moisés. ¿Eres tecna o no eres tecna? Sí, vivo todavía en mi casa, pero vamos, que yo tengo mi trabajo y... Sí, pero que vives bajo la cobertura de tus padres. ¿Y sabes lo que te dice el Dios creador? Que si eres tecna, tienes que obedecer a tus padres. Y esto ya es el primer choque anticultural. Pero es que a mí no me importa lo que piensa el siglo XXI, a mí me importa lo que piensa el Dios que era, es y será. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que Dios le dice a todos los hijos que están bajo el techo, bajo la cobertura de los padres, quiero abrir aquí un pequeño paréntesis, si tú no vives con tus padres y vives con tus tíos, se aplica también a eso, a tu autoridad. Si tú no vives con tus padres ni con tus tíos, sino con tus abuelos, también se aplica. Si tú eres alguien que ha sido adoptado, esa autoridad también está por encima de tu vida. ¿Vale? Así que hijos, nietos, sobrinos, aquellos que vivís bajo la cobertura de vuestra autoridad, Dios os pide obedecer. Y este es el primer punto. Este mensaje tiene 3 puntos, son 3 conceptos. El primer punto es obediencia. Lo tenéis aquí para que lo apuntéis. Obediencia. Qué interesante. Dios conoce muy bien el corazón de los hijos. Dios conoce muy bien todos vuestros corazones. Dios os conoce muy bien. A todos los que estáis aquí, Dios os conoce muy bien. ¿Y saben lo que Dios le dice a Pablo que escriba? Dios no le dice a Pablo, mira Pablo, dile a los hijos de Éfeso, dile que saquen al perro por la noche. Desde hace unos meses tengo perro y soy yo el que por ahora estoy sacando al perro todos los días. Por la mañana, después de comer, por la noche. Los niños son muy pequeños, pero estoy deseando ya que sean grandes para sacar al perro y al niño. Pero los que tenéis perro, no, saca al perro y otra vez saca. La Biblia no te dice saca al perro. Mira, ¿te das cuenta? Dios no le dice a Pablo, dile a los hijos que saquen buenas notas, que colaboren en casa, que pongan y quiten la mesa. No les dice, mira, tenéis que intentar jugar menos la Play, si es posible los fines de semana. No les dice eso. ¿Qué dice Dios? Es que Dios es una máquina, permitidme esta expresión. Dios lanza el dardo al centro del corazón y lo que dice es obedecer. ¿Por qué dice obedecer? Porque sabe que nos cuesta mucho obedecer. Porque Él conoce el corazón de los hijos y sabe que constantemente, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo a nuestros padres. Y como Dios nos conoce, pues entonces lo primero que nos dice es, hijo, ¿estás bajo el techo de tus padres? Sí, obedécele. ¿Y sabes por qué tienes que obedecer a tus padres? Porque ellos son tu máxima autoridad. Otra frase anticultural, pero es lo que enseña la Biblia. Tu autoridad es tu padre, tu madre, no sé cuál es tu contexto, espero que tú lo estés aplicando a tu contexto, tu abuelo, tu tía, si vives con tu madre sola, tu madre soltera, tu madre viuda, no lo sé, pero tu autoridad es aquella persona que está en tu casa cuidándote, alimentándote, proveyendo todas tus necesidades. Dios le ha dado la autoridad a los hijos. ¿Quién tiene la autoridad sobre los hijos? Los padres. ¿De dónde reciben la autoridad los padres? Del Señor. El Señor a los padres nos ha puesto la autoridad. Igual que en un equipo de fútbol, el entrenador le pone el brazalete a uno. El padre es la autoridad sobre el hijo. Nuestra autoridad, los que somos padres, la hemos recibido de parte del Señor. Ahora, quiero decir, y sé que aquí hay muchos padres y que quizás no sé si la predicación se está grabando y luego alguien la puede escuchar, que por supuesto
que los padres tenemos que hacer bien nuestro trabajo. La Biblia habla mucho de cómo los padres tienen que cuidar a los hijos, cómo tienen que instruirlos, de disciplinar. Dice la Biblia, no exasperéis a vuestros hijos, que a veces los padres cristianos les subimos el nivel a nuestros hijos y parece que viven en un cuartel general. Hay muchos padres que exasperan, que asfixian, es la palabra original. Estás asfixiando a tu hijo con normas, tienes que leerte Levítico todos los días. Relájate, padre. Ahora, como no es el mensaje para los padres, no tengo el tiempo suficiente, no voy a hablar de los padres, aunque la Biblia nos dice cómo tenemos que ejercer nuestra autoridad. No de una manera despiadada, no dando un golpe sobre la mesa, no diciendo aquí se hace lo que me da la gana, no. Pero como el mensaje no es para los padres, vamos a seguir con los hijos. Vemos, en primer lugar, hijos, todos aquellos que están bajo la cobertura de los padres. Y el primer punto es obediencia, obedecer. Mira, el verbo obedecer se encuentra en presente de imperativo y eso significa que tienes que obedecer de manera continua. Siempre Dios quiere que tú obedezcas. Así que te voy resumiendo el pensamiento. Tienes que obedecer a tus padres porque vives bajo su cobertura, tienes que obedecer a tus padres porque ellos tienen una autoridad que ha sido delegada por Dios. Y también tienes que obedecer a tus padres, ¿sabes por qué? Porque esto es lo que agrada al Señor. No es solo porque Él es mi autoridad, es porque cuando yo estoy obedeciendo a mi Padre, yo estoy agradando el corazón de Dios. Dice el versículo, hijos, obedeced en el Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La expresión en el Señor se refiere a realizar algo que a Dios le agrada. Obedecer en el Señor, hacedlo como para el Señor, dice en otras epístolas. Lo que hagas, hazlo para el Señor. Cuando tu madre te pide algo, lo estás haciendo y eso no solo alegra el corazón de tu madre, sino que alegra el corazón del Dios eterno. Y dice a continuación, porque esto es justo. Esta palabra justo hace referencia a que esto es lo correcto. Lo correcto que un hijo tiene que hacer es obedecer a su padre. ¿Qué tiene que hacer un hijo? Obedecer. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto, esto es lo que alegra al corazón de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Hasta aquí creo que se está entendiendo. Ahora, la pregunta del millón sería, Moisés, ¿qué tengo que obedecer? Esa es una buena pregunta. ¿Hasta dónde tengo que obedecer a mis padres? Bueno, Pablo aquí precisamente no lo dice, pero como Pablo escribió otra carta que se encontraba en una iglesia en Colosa, otra ciudad. Esa epístola se llama Colosenses, y también Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió una parte a los hijos. Mira, qué interesante. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Eso lo he hecho para que se esté quedando un poquito dormido, En todo, hijos, obedeced a vuestros padres, y esta es la parte que ya no nos gusta nada, en todo. Y te voy a enseñar una palabra en griego. ¿Sabes qué significa todo en griego? Todo. Ya puedes volver al instituto sabiendo una palabra en griego. Y yo este verano aprendí una palabra en griego. Todo es todo. Qué guay. Dios le dice a Pablo para que le diga a los creyentes de Colosa, para que le diga a los creyentes de Éfeso y para que le diga a los jóvenes de palabra de vida que los hijos tienen que obedecer a los padres en todo. En todo. La pregunta del millón, ¿en qué tengo que obedecer a mis padres? En todo. Ahora, un matiz. Hay solamente una opción para no obedecer a los padres. Una opción. Si tu padre te pide algo que va en contra de la voluntad del Señor, ahí hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Solo una opción, por lo menos yo lo entiendo así. Si tu padre, tú tienes 20 años, 17, 18, y te dice, mira, te prohíbo que seas cristiano. Lo siento, pero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Conozco algunos casos. Un amigo mío, cuando aceptó al Señor con 18 años, lo pusieron de patitas en la calle. Y estuvo viviendo en casa del pastor. Recuerdo en un campamento, no se me olvidará, predicando en un campamento en Italia, una chica con 23 años que vivía con su madre. Ella estaba en el campamento y a la semana se bautizaba y recibió un mensaje estando en el campamento y la madre le dijo, como te bautices, te echo de casa. Y ella llorando y llorando. Y después de meditar y de orar, vino y me dijo, me voy a bautizar y voy a sufrir por Cristo. Y la echaron de casa.
y estuvo viviendo con una familia en la iglesia. Tengo que obedecer en todo, menos cuando mis padres me piden hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Dice Jesús, yo no he venido a traer paz. En algunas ocasiones el hijo va a estar en contra del padre y el padre va a estar en contra del hijo. Yo he venido a traer espada, espero que no sea vuestro caso. La gran mayoría de las veces no es así, pero si algún día llega a suceder esto, entonces tendrás que armarte de valor, mirar con cariño a tus padres y decir, lo siento, pero me estás pidiendo algo que se escapa ya de la autoridad que tienes y tengo que obedecer a Dios antes que a vosotros. Pero como eso creo que la gran mayoría no vais a atravesar esa situación, vamos a entrar en lo que sí tenéis que obedecer, porque la Biblia te dice que aparte de eso, ahora sí tengo que obedecer en todo. Y permitidme que me detenga un poco más en este punto antes de pasar al segundo. Quiero ser muy práctico, porque algunos me podréis estar diciendo, bueno, Moisés, obedecer en todo, pero ¿esto a qué te refieres? Tengo 17, tengo 20 años, ¿en qué tengo que obedecer? Bueno, he puesto aquí algunas cosas. Y esto no es broma. Lo que voy a decir no es broma. Esto es una revolución familiar. Cuando tu madre te dice, ven a comer, ¿qué tiene que hacer un hijo? Ir a comer inmediatamente. Escuchadme, chicos. Esto no es broma. Porque mira, tú tienes que entender que esa voz, que aunque sea la voz de tu madre, ¡venga a comer! Da igual, la voz que tenga tu madre. Detrás de esa voz, tú tienes que decir, esa persona es mi autoridad. Igual que cuando yo voy conduciendo y hay guardia civil, que me hace así a lo lejos. Y yo no sé por qué, pero me pongo a conducir como cuando hacía las prácticas. Pongo las manos bien, el cinturón, me pongo nervioso, empiezo a temblar, reduzco, miro. ¿Por qué? Porque estoy viendo delante a un hombre que tiene autoridad. Ahora, si al hombre le quitas el traje, ya no tiene autoridad. Pero es que tiene un traje. Y el traje, cuando me hace una señal, yo reduzco y obedezco a la primera. ¿Tú te imaginas qué pasa? Y digo, hasta luego! Luego paro. No, estoy entendiendo, ese hombre, en mi autoridad, me está diciendo que me detenga y me detengo. Me está diciendo a comer. A comer. ¡Para la play! No sé por qué estoy mirando por aquí y se están poniendo nerviosos. Voy a mirar por otro lado. ¡Para la play! Lo estoy diciendo por vosotros, que ahora como joven aquí, cada vez que diga algo aquí, esto no está diciendo por mí. Entonces, ¡para la play! ¿No? ¡Para la play! Llevan ya una hora, ¡para la play! Mira, escuchad, que no lo diga 3 veces, que no diga ahora va. A veces decimos, espérate que estoy terminando. Claro, estás terminando y te quedan 3 fases. Hijo, quiero que apagues el móvil y que te metas en tu cuarto a estudiar. Ya está, no hay que repetirlo 2 veces. Nosotros, con los niños ahora que tenemos de 4 añitos, de 8, hay que repetirlo varias veces. Pero vosotros no, vosotros ya entendéis. Paro el móvil, me meto en mi habitación y estudio concentrado porque mi autoridad me lo está diciendo. Eso es una revolución familiar. Lo que pasa es que a veces hacemos una dualidad y creemos que ser espiritual es estar aquí cantando, saltando. Ser un hombre, una mujer espiritual es esto, es ser fiel en lo poco. Ven a poner la mesa, ayuda a fregar. Ya está, ya no lo tiene que decir 2 veces. Necesito que mañana por la mañana te quedes cuidando a tu hermano pequeño. Ya está. ¿Puedes bajar a tirar la basura? Ya está. El perro se está meando, ¿no lo ves? Y el perro está así. ¿Puedes bajar al perro? Ya está, ya lo has dicho. Escucha, chico. Quiero que estés a las 11 en casa. A las 11. No, se me ha pinchado una rueda, es que hay mucha cola en el McDonald's. A las 11 en casa. Ya está. No quiero que vayas a ciertos lugares. Ese sitio no me gusta. Ya está. Pero vienen temas más delicados. Ese amigo, esa persona, no es de buena influencia para ti. Y lo estoy diciendo no porque me dé coraje, sino porque estamos conociendo, estamos viendo el andar de esa persona. Y las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Así que de momento, tráelo a casa, vamos a intentar influenciar a tu amigo, pero no vayas con él a estos lugares. Y ahora aquí viene la parte más difícil. Y he estado pensando, y si alguien no está de acuerdo, luego me gustaría, incluso los monitores, me gustaría que pudiéramos hablar de eso. Pero creo, si un padre le dice a un hijo, no quiero que salgas con ese chico,
no quiero ese chico ahora mismo para ti como novio, como novia. Yo creo que el hijo, por amor al Padre, por amor al Señor, te tiene que decir, quizá todavía no es el momento de comenzar esta relación. Por supuesto, mis padres me tienen que dar un argumento, me tienen que hablar con madurez, no me pueden tratar como un niño pequeño, pero pienso que también tenemos que obedecer a nuestros padres cuando ellos saben y son las personas que más nos aman, que esa persona quizás me puede dirigir hacia un acantilado. Debemos obedecer en todo. Si tu padre te dice que tienes que ir a la iglesia, esta es una cuestión que a veces me han preguntado, bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, yo creo, la Biblia dice obedecer en todo. Algunos padres dicen, no, cuando tengo 16, 17 años ya, el niño que haga lo que quiera. No, la Biblia dice, obedece en todo a tus padres. Y si no quieres ir a la iglesia, independízate de tus padres. Pero la Biblia te dice, obedece en todo a tus padres. Nosotros somos una familia que amamos al Señor y aunque estés sentado en la última fila, ahí yo quiero que tú estés. Luego durante el resto de la semana tú haces lo que quieras. Pero el domingo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y los padres somos responsables de estas cosas. Ahora, alguien aquí me puede decir, Moisés, esto que tú me estás diciendo, esto es realmente difícil. Y yo te voy a decir, esto no es difícil, esto es imposible. Esto es imposible. ¿Cómo se pone en práctica todo esto? Con una revolución espiritual. Si no tienes una revolución espiritual, es imposible vivir así. No trates de ponerlo en práctica en tu fuerza, no vas a poder. ¿Por qué? Porque vas a estar mirando a tus padres, los defectos, lo que te han dicho. Esto es imposible. Lo que acabo de decir hasta aquí es imposible para un chico o para una chica que no tengan una revolución espiritual. Esto es imposible. Pero la Biblia dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mira esta frase, la desobediencia y la rebeldía son los principales frutos del pecado. La desobediencia y la rebeldía son los principales frutos del pecado. Cuando no estamos haciendo esto, estamos manifestando el pecado en toda su expresión. ¿Quién fue el primer padre y el primer hijo en la Biblia? Piénsalo. ¿El primer padre, el primer hijo en la Biblia? Venga, piensa. Primer padre, primer hijo en la Biblia. Físicamente podríamos decir Adán, Caín y Abel, ¿no? Pero estaba pensando que espiritualmente la función que tiene Dios crea a Adán, lo crea como un hijo. Y ahí vemos en el huerto del Edén una relación de padre e hijo. Dios es nuestro padre. Así que el primer padre y el primer hijo, ahí lo vemos en el huerto, un sitio espectacular. Y ahora mirad qué increíble, esto es muy curioso, nunca había caído en este detalle. El padre le dice a su hijo, puedes hacer todo menos una sola cosa. No comas de este árbol, no comas de este fruto. ¿Qué tenía que hacer el hijo? Obedecer en todo al padre. Ya está. ¿Entendéis la argumentación? Él es mi padre, Él es mi creador, Él es mi autoridad, estoy bajo su techo y su techo es el universo. Y Él me ha dicho que disfrute de la vida, que disfrute, que haga 1000 cosas, pero solo me ha pedido una. Me ha pedido una. Mira, de este árbol no comas, ya está. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció, se rebeló. Y ese es nuestro problema. Cada vez que desobedecemos a nuestros padres, cada vez que nos rebelamos contra nuestros padres, ya estamos en un terreno donde no hay bendición. Y he puesto esta frase que dice, la desobediencia siempre trae consecuencias. ¿Alguien aquí se atreve a levantar la mano y decir, Moisés, esa frase es verdad, yo la he vivido? ¿Alguien aquí ha desobedecido al Señor o a sus padres y hoy día está pagando las consecuencias? ¿Podéis levantar la mano para ver si esta frase es real? Por favor, más alto, no te avergüences. ¿Alguien ha sufrido alguna vez por desobedecer o a Dios o a sus padres? ¿Podéis levantar la mano? Parece que es verdad. Mira qué interesante. ¿Te has dado cuenta que todas las decisiones que tú tomes ahora en esta etapa de juventud marcarán el resto de tu vida? Estaba reflexionando esta semana en esto. Curiosamente, esta etapa, de 10, 11, 12, 13 años, toda la etapa que se conoce como adolescencia, juventud, esta etapa, que por cierto es la etapa donde somos más inmaduros, es la etapa donde estamos más empanados, es la etapa donde estamos más despistados,
es la etapa donde, ¿verdad? Es una etapa complicada. Pues esta etapa que es una etapa donde estamos ahí cazando Pokémon, estamos haciendo, yo qué sé, bueno, no sé si así va eso los Pokémon, pero es una etapa que no tenemos madurez. Pero mira qué curioso, escucha, no te pierdas. Precisamente esta etapa es donde tomamos decisiones que van a marcar el resto de nuestras vidas. En esta etapa es donde muchas veces decidimos si estudiar o no. Yo voy a dejar de estudiar, voy a hacer un de esto y luego ya me meto a trabajar En esta etapa es donde uno escoge a sus amigos. En esta etapa es donde uno escoge a sus amigos con los que va a caminar con 17, con 18, con 20 años. Y esos años te van a afectar el resto de tu vida. En esta etapa es donde tú empiezas a poner tu mirada en un chico, en otro, te enamoras, pierdes a veces 3, 4, 5 años, el chico te deja embarazada, te tira como un Kleenex al suelo. En esta etapa. En esta etapa es donde ya, cuando empezamos a sentirnos mayores, miramos a nuestros padres y decimos que ya no vamos a la iglesia. Qué curioso, en esta etapa, que es la etapa de más inmadurez, es la etapa donde tomamos las decisiones que van a afectar el resto de nuestras vidas. Y por eso, como tienes que entender que esta etapa es muy guay, porque tiene mucha fuerza, mucha creatividad, pero nos falta sabiduría. Por eso, ¿sabes qué te dice Dios? Obedece a tus padres. Porque ellos vienen de vuelta, porque ellos ya levantaron la mano, porque ellos ya han pagado el precio de las consecuencias. Obedece a tus padres, obedece en la iglesia a familias que sean temerosas del Señor. Y por supuesto, obedece a la palabra. ¿Sabes qué dice Eclesiastés? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Porque cuando vengan los días malos y te presentes con 30 años y digas, ay, Dios mío, ¿con quién me he casado? Ahora soy un infeliz, ahora tengo un hijo por aquí, tengo otro hijo por allá. Te dice el Señor, acuérdate de tu Creador ahora. Jovencito, escúchame, acuérdate de tu Creador ahora, obedece a tus padres y te irá bien el resto de tu vida. Primer punto, obediencia. Segundo punto va a ser mucho más breve, honra. En primer lugar, necesitamos obediencia. En segundo lugar, necesitamos honra, dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Esta palabra honra tiene varios sinónimos, o si quieres anotar, honra significa respetar a la persona, honrar, ¿no? Cuando estás honrando a alguien, estás respetando. Significa también reconocer la autoridad, reconozco y por eso te honro. Significa honra, detrás de este concepto está también el valorar a la persona, cuidar a la persona. Muchos hijos, cuando ya sus padres no pueden valerse por sí mismos, ahora a los hijos nos toca cuidar de nuestros padres, honrarlos, atenderlos. Aquel que te limpió de pequeño, quizás tú tienes que limpiarlo cuando él sea anciano. Tú tienes que honrar a tus padres. Y mira, lo que dice la Biblia sobre la honra es muy interesante. La Biblia habla muy claramente que Dios, a los que honran a sus padres, Dios los bendice. ¿Tú quieres que te vaya bien? Honra a tus padres. ¿Tú quieres que te vaya mal? La Biblia dice que si tú no honras a tus padres, lo que cae sobre ti es maldición. Pero Moisés, Dios maldice, Dios se enfada, Dios disciplina, por supuesto que sí. A ver si tú te crees que Dios es un Teletubby que va por ahí solo repartiendo abracitos. Dios bendice, Dios maldice. Ayer nos lo compartió Diego, ¿no? Aquí está. Para que te vaya bien, para que te vaya mal. Camino estrecho, camino angosto. Es así. Y mira, 2 versículos donde vemos que Dios se enfada con los hijos que no obedecen, con los hijos que no honran. Son 2 versículos muy fuertes, pero como creo que estáis preparados para escuchar esto, mirad lo que dice la Biblia. Proverbios 30, 17, creo que está aquí proyectada. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, dice Dios, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ahora, lo importante a veces es entender la palabra. Esta palabra escarnecer, en el hebreo es la'aj. La'aj significa burlarse, ridiculizar, reírse. O sea, te la traduzco. El ojo que se burla del padre, el ojo que ridiculiza a la madre, el ojo que se ríe de sus padres, Dios dice que ese hijo se merece que lo saquen y que los cuervos de la cañada lo devoren los hijos del águila. En el Antiguo Testamento decía que si un hijo iba por ahí de chulo, si un hijo se emborrachaba, dice la Biblia, ¿sabes qué hacían con ese hijo? No lo llamaban a super nanny, hermano mayor, no.
A ese hijo lo ponían en la plaza principal del pueblo. Y Dios le decía a todo el pueblo que cada uno coja una piedra y que entierren a ese hijo rebelde. Ahí no había tantos problemas como hoy en día. Ahí no había tanto TDAH, ahora todo el mundo tiene hiperactividad. Ah, ¿qué niño tiene hiperactividad? ¿Qué niño tiene hiperactividad? Llévalo al Antiguo Testamento, ya verá lo rápido que se le quita la hiperactividad. Es que el niño no obedece. Llévalo al Antiguo Testamento, un fin de semana. Ya verá lo tranquilito que vuelve. Es que mi hijo no quiere estudiar. Llévalo al Antiguo Pacto. Te saca matriculado, ¿no? El primer mes. Pero claro, nosotros nos vamos amoldando a los tiempos, vamos siendo permisivos, y entra la psicología, y entra el humanismo, y es que mi niño, algunos padres dicen, y es mi niño, y cuando yo conozco al niño tiene 28 años. Mi niño, pobrecita, hombre, que yo le hago la comida todos los días. Mi niño, 28 años. Proverbios 20:20. Al que maldice, este versículo, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ahora tú dices, Moisés, yo no maldigo a mi padre, hombre, yo cómo lo vi. No, es que maldice, mira, esta palabra es calal, y significa despreciar, significa humillar, significa tratar como un trapo, significa decir qué asco de comida, significa cerrar la puerta de tu habitación cuando tu padre está yendo andando hacia ti. Eso es calal. Y la Biblia dice que aquellos que tratan así a sus padres, ¿sabes qué? En un momento de tu vida vas a estar en tinieblas y la lámpara se te apagó. Vas a pasar miedo. Te va a ir mal en la vida. ¿Sabes por qué te va a ir mal? Porque estás tratando mal a tus padres. Y Dios te va a decir como al hijo pródigo, venga, a comer con cerdos. Y esto estoy diciendo de verdad, es de verdad. Conozco a muchos chicos con vuestra edad que ya están en las drogas, que sus padres están destrozados. De verdad, esto no es broma lo que estoy diciendo. Ayer me impresionó la cifra que decíamos de suicidios, ¿no? Yo pensaba, ¿cuántas familias no hay desestructuradas detrás de ese dato? Mira, joven, tus padres están sufriendo cuando te ven que no estudias. El día de mañana, cuando tú seas padre, vas a entender eso. Tus padres están sufriendo cuando ven que estás tirando tu futuro por la borda. ¿Tú sabes qué hacen tus padres? Tus padres están sufriendo cuando te ven con malas amistades. Dicen, no, papá, que no pasa nada. Pero tu padre ya viene de vuelta, tu padre ya levanta la mano, tu padre ya sabe porque ha sufrido las consecuencias. Tus padres sufren cuando tú los miras a los ojos y les dices, papá, yo ya no quiero saber nada de la iglesia ni del Señor. Eso rompe el corazón de un padre. El primer día de la alabanza por la noche estábamos aquí, mi esposa y yo, y aquí en la primera silla estaba nuestro hijo de 8 años y nunca lo habíamos visto cantar como esa noche. Estaba cantando esa canción de Quique Pavón, que muchas veces la escuchamos en el coche, y él estaba cerrando sus ojitos y a veces cantaba y le salía la vena en el cuello, y lo veíamos ahí con su amiguito, y yo pensaba, decía, Señor, el día de mañana que quizás él ya no quiera saber nada de ti, que tenga que vivir esa etapa de rebeldía, y yo cerraba los ojos y lo miraba y de verdad he guardado esa imagen en mi corazón. Pero los padres, de verdad, no hay una prueba, creo que no hay una prueba más dura que cuando un hijo mira a su padre y dice, papá, yo no quiero saber nada ni de tu Dios, ni de tu fe, ni de la iglesia. Eso es tremendo. Tus padres sufren cuando tú estás en esa etapa de desobedecer, de faltarles el respeto. Tus padres sufren cuando te ven sufrir, cuando ven que al final las cosas te han ido mal, cuando te ven triste, cuando te ven en depresión. Bueno, Dios desea que todos honremos a nuestros padres. Ahora, quiero decir algo muy breve. Yo sé que aquí también algunos pueden decir, bueno, Moisés, es que tú no conoces mi historia. Es que mi padre no se merece ni siquiera que yo lo honre. Yo sé. Yo sé que probablemente aquí hay muchos chicos, muchas chicas que están sufriendo. Lo sé. Sé que quizás tu padre no está haciendo bien las cosas. Quizás tu padre te está exasperando, te está agobiando. Quizás tu padre nunca, como dijimos el otro día, nunca te ha dicho te quiero, nunca te ha dicho nada. Quizás tú tienes una herida profunda. Pero ¿sabes qué? La Biblia no te dice que tú honres a tus padres según cómo se porten tus padres.
La honra no es una consecuencia, la honra es algo que Dios te pide que hagas. Así que escucha, presta atención. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres porque es un mandamiento. Respetarlos, valorarlos, aunque ellos no lo estén haciendo bien con nosotros. Porque cuando tú estás honrando a tu padre, la causa de tu padre tú la estás poniendo delante del Dios bueno y justo. Señor, este es mi padre, yo lo pongo en tu mano y ahora eres tú, porque eres tú su máxima autoridad. Porque ese es el orden bíblico. Hijos a los padres, esposa al esposo, esposo a Cristo, Cristo al Dios Padre. ¿Te das cuenta? Al final todos estamos bajo una autoridad y tú lo único que tienes que hacer es no lanzar la mano, no lanzar la palabra contra tu padre, sino honrarlo, respetarlo, orar por él y finalmente Dios se encargará de él o de ella. Y por último, pues aquí que también tenemos que honrar a nuestros padres, porque cuando tú honras a alguien que no se lo merece, lo que estás haciendo es derramar gracia, que es precisamente lo que tú recibes. Yo honro a mi padre porque recibo gracia. Yo no me lo merezco y Dios me bendice, pues yo voy a hacer lo mismo con mis padres y ahora están en sus manos. Pero quiero recordarte que no vas a poder poner en práctica esta predicación si no hay una revolución espiritual. Por eso hay que volver al mensaje de ayer. Lo que tú y yo necesitamos es que haya una revolución en nuestras vidas. Porque cuando hay una revolución en nuestras vidas, la Biblia dice que tenemos el Espíritu de Cristo. Y estábamos meditando, y mira, cuando la Biblia dice que tenemos el Espíritu de Cristo, es que ahora podemos vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Cristo vivió obedeciendo y honrando a su Padre hasta el fin de sus días. Cristo obedeció y honró a sus padres terrenales. Además, esto es ya impresionante. Esto ya es, lo que pasa, no me quiero meter ahí, pero el máximo en autoridad se hace hombre y se pone bajo la cobertura de padres imperfectos. Esto es increíble. ¿Entendéis? Dios tuvo que ponerse bajo la autoridad de dos padres que eran imperfectos, como José y María. Pero aún así, Él fue nuestro representante. Él obedeció, Él honró para marcarnos el camino que debemos seguir. Si tú crees que no hay nadie que te entienda, Cristo te entiende. Y Él honró a su Padre, los obedeció hasta el fin. Por eso necesitamos el Espíritu de Cristo, que haya en vosotros el mismo Espíritu que hubo en Cristo Jesús. Si no tienes una revolución espiritual, esta predicación es imposible para ti. Debemos obedecer, debemos honrar a nuestros padres. Te resumo lo que hemos visto, porque son nuestra autoridad. Porque esta es la voluntad del Señor, porque esto alegra el corazón de Dios. Debemos obedecer y honrar a nuestros padres porque a través de esta actitud estamos demostrando una revolución espiritual. Obedeciendo y honrando demuestro que realmente he nacido de nuevo. Y por último, ¿por qué dice la Biblia que tenemos que obedecer y honrar? Porque hay una promesa. Yo no soy tonto, lo dice el Mediamar. Que hay una promesa. Que esto no es, tengo que obedecer, que no. Tercer punto, hay una promesa. Yo obedezco, yo honro, y ahora dice la Biblia que cuando yo me coloco en ese terreno difícil, a veces casi imposible, pero ahí el Señor me está ayudando a hablarle bien a mis padres, a respetarlos, a obedecer sus normas, y cuando estoy ahí, ¿sabes qué pasa? Que ahora hay una promesa de Dios que la derrama sobre los que están en ese terreno. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con promesa. Y Dios cumple sus promesas. Y el versículo 3 dice, para que te vaya bien. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque haciendo esto te va a ir bien. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiero terminar aquí. Mira, cuando tú vives aquí en este terreno de la obediencia y la honra, estás colocado en un terreno donde la bendición va a caer sobre ti. Y te va a ir bien porque, claro, estás escuchando a tu padre, estás escuchando al Señor y entonces vas a elegir bien tus amigos, vas a elegir bien si estudiar o no estudiar, vas a elegir bien a la persona con la que vas a salir. ¿Entiendes? Cuando estás en ese terreno, las decisiones las tomas con sabiduría, las tomas con el temor del Señor y la consecuencia es felicidad. Es una vida plena, es menos lágrimas. Hay muchas personas aquí que, mientras preparaba, hoy por la mañana repasaba la predicación, pensaban mucho los que estáis aquí, y hay muchos chicos que estáis poniendo en práctica esta predicación, y yo, delante de muchos de los que estáis aquí, que os conozco, yo me quito el sombrero y os honro también. Pero hay dos personas
que yo cuando he estado terminando esta predicación me ha venido a la mente, creo que el Señor quizás me lo ha puesto en mi corazón para que podamos ver que esto sí es posible. Hay 2 personas aquí bajo esta sala que creo, por lo que conozco, que están poniendo en práctica esta predicación y están viviendo en el terreno de la bendición. Y estas 2 personas son Jonathan y Miriam. Voy a pedirles que vengan aquí al frente, por favor. Sé que quizá ellos no se esperaban nada de esto, pero quiero terminar porque creo que esto es bonito y esto es para la gloria del Señor. Pero necesitamos referentes, necesitamos poner nuestra mirada en chavales que tienen nuestra edad y que están haciendo la voluntad del Señor y están disfrutando de eso. Y de lo que conozco a Jonathan, que lo conozco bastante bien, sé que es un chico obediente a sus padres, obediente en su iglesia, un chico que honra. Y Miriam prácticamente lo mismo. La conozco mucho menos, pero conozco a su hermana, conozco a su familia. No son perfectos, evidentemente, igual que vosotros, pero llevan tiempo en ese terreno. Y entonces cuando están ahí, pues mirad, ahora el Señor les ha regalado la oportunidad de poder conocerse, de empezar un noviazgo precioso. Ellos lo primero que hicieron fue hablar, cada uno de ellos con sus padres, hablaron con sus pastores, pidieron información, estuvieron un tiempo orando, un tiempo de amistad. Esto es algo anticultural, pero el Señor ahí en ese terreno lo que hace es bendecir, bendecir y bendecir y bendecir y bendecir. Luchas, muchas, problemas, tendrán conflictos, lo que sea, pero están en un terreno donde la mirada de Dios está sobre ellos. Y te bendigo, y te bendigo. Y esto es lo importante, y esta es la sorpresa, esto parece un programa de televisión, pero lo importante no es lo que yo piense, porque claro, yo puedo decir muchas cosas. Lo importante es lo que piensen sus padres, porque son los que la conocen. Así que vamos a ver qué dice la madre de Jonathan. En cuanto a Jonathan, pues mira, la primera palabra que nos dijeron cuando yo supe que estaba embarazada fue del laboratorio que me dijo: será la alegría de tu casa. Y te puedo decir al día de hoy que así ha sido, ¿no? Que es la alegría de nuestra casa en todos los sentidos. Es un niño que nunca nos ha dado problemas. Habrá tenido un momento puntual, ¿no? Así, ¿no? Pero que en verdad, que yo recuerde, nunca ha dado ningún motivo de enfado, no ha tenido un momento de rebeldía. No, que yo recuerde, ahora mismo, no recuerdo ningún momento en el que Jonathan haya sido un hijo desobediente. Es que no lo recuerdo de verdad. Estoy intentando de pensar, pero de los 4 que yo he tenido, es el único del que yo no puedo decir algo concreto que haya sido así, falta de respeto, rebelde. No, habrá tenido cosas muy puntuales, ¿no? Pero nada de suficientemente relevante para yo recordarlo, porque es que no lo recuerdo, sinceramente. Yo creo que siempre ha sido un niño que ha obedecido, mismo antes de conocer al Señor. Ha sido un niño bastante maduro, más maduro de la edad que siempre ha tenido, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sinceramente es que no puedo decir nada de él. Solamente puedo dar las gracias al Señor porque desde su niñez ha sido un niño obediente y muy independiente en muchas cosas, pero muy maduro. Yo creo que ha sido para mí el José. Ha sido para mí el José de la Biblia, ¿no? El que enseña a los hermanos. Entonces, lo que te puedo decir, no sé, si a lo mejor tú pensabas en otra cosa, no sé. Pero para mí es eso, el José de la Biblia. Pero nada, hombre, no le han quitado la ropa, los hermanos, pero decir, no, el que enseña a los hermanos. Pues nada, disfrutaba mucho. Bueno, su madre luego me escribió y me dijo, bueno, recuerdo 2 cositas que está haciendo regular, uno que no le gusta mucho hablar en francés, que no lo hace muy bien, y que metió un perrito en el frigorífico. Eso fue algo que me dijo. Pero bueno, esas son cosas que luego la madre está pensando y dice, mira, esto también. Pero vamos a escuchar y con esto escuchamos también al papá de Miriam. Hola, buenos días a todos. Esperamos que lo estéis pasando muy bien en el campamento.
Y bueno, me piden que hable de Miriam, y lo primero que queremos decir de ella es que no solamente ha sido una persona nacida de nuevo, que el Señor ha transformado por su gracia, esto desde pequeña, sino que esto lo ha demostrado después a lo largo de su vida. Ha sido una niña que ha amado al Señor, ha sido obediente a sus padres, y si en algún momento ha metido la pata, como la metemos todos, ha demostrado su amor por el Señor también, siendo muy sensible a la disciplina y muy sensible a la reprimenda. Así que esto en primer lugar, ¿no? La evidencia de que ha habido un nuevo nacimiento en ella. Y bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, lo que vemos también es que ha demostrado su responsabilidad en las cosas que tenían que ver con sus estudios en la iglesia, también siendo responsable y siendo sensible a las necesidades de otras personas que estaban a su alrededor y que no tenían buenas condiciones, pues ella ha sido también muy sensible con ese tipo de personas. Así que bueno, se me ha pasado el 1 minuto y medio, así que aquí lo dejo. Muy bien, podemos darle un aplauso a ellos. Chicos, esta es la gloria de un hijo. Esta es la gloria de un hijo, no tener muchos seguidores en las redes sociales, sino que tu padre y tu madre puedan decir: estoy orgulloso de ti. Pienso que esto vale mucho más que un sobresaliente, que una matrícula de honor, que 1, 2, 3 carreras. El propio Jesús, cuando puso su pie en el río Jordán, el cielo se abrió y el Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia, estoy orgulloso de él. Lucha, vea contracorriente contra este mundo. Y esto que hemos visto de ellos, los honramos, ellos se han esforzado, pero esto sería imposible si Cristo no estuviese en ellos. Así que al final la gloria es para el Señor. El aplauso para ellos porque se están esforzando, están luchando, pero al final el protagonista de todo, lo que hay detrás de su vida, lo que hay detrás de cada una de nuestras vidas, es el Señor. Así que, joven, quiero animarte en este día a que le pidas al Señor una revolución espiritual que lo puedas demostrar en tu casa, obedeciendo a tus padres y honrando a tus padres, porque en ese terreno lo único que te espera es bendición y bendición y bendición. Y a los padres que estáis aquí, que estamos luchando con nuestros hijos, ánimo. La palabra del Señor no regresa vacía. Nuestro Dios puede vencer el pulso a nuestros hijos. Oremos por el Dios que tiene gracia sobre los hijos rebeldes. Si hay aquí algún hijo que sea rebelde, hoy es día de misericordia, hoy es día de salvación para ti. Quiero hacer una oración y después de esta oración sé que vamos a pasar al tiempo de actividades y de juegos, pero si hay algún chico aquí que necesite orar, que necesite tratar este tema, te animo a que te puedas quedar y que algún monitor o alguno de los que vamos a estar aquí, que podamos hablar contigo y luego puedes salir. Pero si alguien aquí necesita perdonar, si alguien aquí necesita sanar alguna herida en su corazón hacia sus padres, quédate unos minutos, medita, reflexiona, busca a alguno de los que estamos aquí. Vamos a orar y luego puedes seguir disfrutando, pero lo importante es que se produzca esa revolución familiar y espiritual, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa para llegar a lo profundo del corazón y traer una revolución, Señor. Y hoy es lo que hemos hecho, hemos abierto tu palabra y te hemos escuchado a ti, Señor. Y tú nos pides a todos los que somos hijos que obedezcamos y que honremos. Y esto solo lo vamos a hacer, lo vamos a poder llevar a la práctica si contamos con el Espíritu de Cristo. Así que ayúdanos, trae una revolución espiritual y que podamos ponerla en práctica a partir del sábado que lleguemos a casa, Señor. Que podamos escuchar estas notas de audio, que nuestros padres puedan sentirse orgullosos de nosotros, Señor. Que podamos marcar la diferencia en medio de esta sociedad, Señor.
que tu Espíritu Santo, te lo pido por favor, como decía Marcelo, Señor, que ahora los juegos, que el resto del día no robe, no quite de nuestra mente y del corazón lo que tú estás sembrando en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra produzca fruto, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.